Buenos días, amigos y seguidores del canal de Efemérides Mexicanas e Internacionales. Hoy es 16 de septiembre del 2023, es sábado. ¿Cómo te la pasaste en la cena de anoche? Pozolito, tostaditas, de pata, de tinga, de todo lo que hubo. Seguro muy sabroso. Tal vez una beberecua también, ¿verdad? Bueno, hoy conmemoramos el aniversario del inicio de la independencia de México. La bandera debe izarse a toda asta. En el Zócalo capitalino, seguro y hasta Paseo de la Reforma habrá un desfile militar en donde los señores dueños del país demostrarán su poder. Es el Día Internacional de la Prevención de la Capa de Ozono también. Vámonos por la lectura de las efemérides mexicanas e internacionales del día de hoy. El resumen del resumen y un poquito más. En 1635 toma posesión del gobierno de la Nueva España como el 16º virrey, don López Díez de Armendáriz, marqués de Cadereyta. Ha de gobernar hasta agosto de 1640. A él se deberá la fundación de la villa de Cadereyta en el nuevo Reino de León. En 1660 toma posesión como el 26º virrey de la Nueva España, don Juan de Leiva y de la Cerda, marqués de Leiva y de Labrada, conde de Baños. Ha de gobernar hasta junio de 1664. En 1808 toma posesión como el 57º virrey de la Nueva España el coronel Pedro de Garibay, quien llega al poder por la conspiración de los parianeros, comerciantes españoles del Parián, y los eclesiásticos y demás miembros del partido español que depusieron en la noche de ayer al virrey Iturrigaray. Ha de gobernar hasta el 19 de julio de 1809. En 1810, en la madrugada, el cura de Dolores, en Guanajuato, don Miguel Hidalgo y Costilla, inicia el movimiento de independencia de México con gente del pueblo y prisioneros de la cárcel de la localidad. Se encaminan a Guanajuato y a su paso por Atotonilco toman como bandera un estandarte de la Virgen Morena. Al atardecer llegan a San Miguel el Grande, donde se les une el regimiento de la Reina con Allende, Aldama y Abasolo. Se inicia la Guerra de Independencia. Hay muchos mitos alrededor de nuestros héroes patrios, incluido Hidalgo, porque no era ni pelón ni nada de eso, ni tan santo como lo creemos. Pero bueno, nosotros tenemos que dar cuenta de ciertos hechos. En 1825 se instituyen y solemnizan los festejos de la independencia de México a promoción de don Wenceslao Sánchez de Barquera, síndico del Ayuntamiento de la Ciudad de México. Algunas fuentes ponen el año de inicio entre 1926 y 1927. En 1827 corresponde al presidente Guadalupe Victoria celebrar por primera vez el Grito de Dolores, lo que harán los siguientes presidentes como tradición que ha de cambiarse precisamente al día 15 por la noche. Algunas efemérides indican que fue Santa Anna en 1845. En 1847, en esta fecha, al término de las batallas de la Garita de Belén y la de San Cosme, el ejército estadounidense finalmente se aposenta en el Zócalo de la capital, donde el sargento Benjamin S. Roberts baja el lábalo mexicano e iza el de las barras y las estrellas. El 16 de septiembre, el ejército estadounidense organizó un desfile militar por la Alameda y la calle de Plateros. En 1873 nace en San Antonio, el Osochitlán, Oaxaca, el revolucionario y anarquista Ricardo Flores Magón, distinguido periodista, dramaturgo y pensador mexicano. Él muere el 20 de noviembre de 1922 y te dejo en la parte de abajo una liga para que vayas a leer su semblanza. En 1907 muere en París, Francia, el pintor y escultor mexicano Julio Ruelas, cuya obra es una de las más fecundas y representativas del romanticismo mexicano entre los siglos XIX y XX. Él nace en noviembre de 1870.
En 1910, el presidente Porfirio Díaz inaugura la Columna de la Independencia, diseñada por el arquitecto Antonio Rivas Mercado, con motivo del centenario de la gesta libertaria del país. En ella se encuentran los restos de algunos héroes de la patria. De hecho, Porfirio Díaz hizo un enorme festejo para las fiestas del centenario, viniendo prominentes políticos y diplomáticos de otros países. Duró varias semanas. En 1939 se funda en la Ciudad de México el Partido Acción Nacional. En 1940 se crea la Universidad de Colima, fundada por el presidente Lázaro Cárdenas. Saludos a todos los colimotas. En 1947 nace Enrique Krause, editor, ingeniero, historiador y escritor mexicano, miembro de la Academia Mexicana de la Historia y del Colegio Nacional. Es además director de la editorial Clio y de la revista cultural Letras Libres. Ha escrito más de 20 libros. Es un personaje polémico por provenir de la derecha. Sin embargo, sus libros contienen una información muy interesante en torno a la historia. Claro, a evaluar por su tendencia. En 2005 muere el periodista y poeta mexicano Alejandro Avilés Insunza, colaborador de diversos medios de comunicación, coautor de la escritora Rosario Castellanos, exdirector de la Escuela de Periodismo Carlos Septién y militante del Partido Acción Nacional. Nace el 31 de diciembre de 1915. En 2009 muere el pintor, grabador y académico Mario Rangel Faz, integrante del grupo Suma, conformado por artistas contemporáneos que literalmente llevan sus obras a la calle. Nace en 1956. En 2010 muere la artista visual y escultora mexicana Helen Escobedo, considerada una de las artistas de vanguardia más destacadas del país. Nace el 28 de julio de 1934. Y en el ámbito internacional te mencionaremos algunas efemérides. En 1224, Francisco de Asís manifiesta públicamente haber recibido los estigmas de la pasión de Jesucristo. En 1498 muere el fraile dominico español Tomás de Torquemada, nombrado Gran Inquisidor por el Papa Inocencio VIII. Utiliza esta práctica durante 11 años como medida de represión contra los no católicos. Él había nacido en 1420. En 1882 nace el escritor argentino Ricardo Rojas, quien destaca como educador en el campo de la ciencia y la cultura. Muere el 29 de julio de 1957, día que es decretado como de la cultura nacional en su país. En 1955, en Argentina, los militares derrocan al gobierno de Juan Domingo Perón dentro de la autodenominada Revolución Libertadora. En 1973 es asesinado por la dictadura chilena de Augusto Pinochet el cantautor Víctor Jara, referente internacional de la canción de protesta y quien también desarrolla una intensa labor teatral como director. Él había nacido el 28 de septiembre de 1932. En este evento en realidad mataron a muchísima gente los militares allá en Chile. En 2015 ocurre en Chile un terremoto de una magnitud 8.4 en la escala de Richter, seguido de varias réplicas y un tsunami que dejan 16 fallecidos y numerosos daños materiales. En 2022, Mahsa Amini, una kurda iraní de 22 años, fallece en un hospital 3 días después de haber sido detenida por la policía de la moral por incumplir el código de vestimenta para las mujeres en Irán. Su muerte desata una ola de manifestaciones en Irán, la más importante desde la revolución de 1979. Y hasta aquí las efemérides mexicanas del día de hoy. Esperamos te esté gustando este video, esta propuesta de comunicación. Sé feliz en la lectura, ve a leer nuestro blog, nuestras semblanzas que te dejamos en la parte de abajo siempre, todos los días. Y bueno, también disfrútate de un pozolito, todavía estamos a 16.